Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con una clase de ecuaciones trigonométricas. En principio tenemos que saber qué es una ecuación trigonométrica. Una ecuación trigonométrica es una ecuación en la cual la variable está afectada dentro del argumento de una función trigonométrica, como la que vemos acá. Vamos a comenzar con un primer ejemplo, con un ejemplo sencillo. Como toda ecuación, lo primero que voy a comenzar haciendo es despejar, hasta que me quede mi variable, identifico mi variable, en este caso como x, hasta que me quede la variable sola. Entonces, lo primero que voy a despejar es este valor. Fíjense, el raíz de 3 que estaba restando pasa hacia el segundo miembro positivo sumando. Luego voy a despejar este 2 que está, por más que yo no tenga ningún signo en el medio, recuerden, cualquier número que esté solo ahí, lo que está haciendo es multiplicando, va a pasar como cociente. Y lo dejo como fracción. ¿Por qué? Porque raíz de 3 es un número irracional. Recordemos que era un número irracional, eran aquellos números que tenían infinitos decimales, pero no se podían expresar como fracción porque en esos infinitos decimales nunca había una secuencia que se volvía periódica para poder pasarlo a fracción. Entonces, me queda raíz de 3 sobre 2, pero yo no quiero saber cuánto vale el seno de x, sino que lo que quiero saber es cuánto vale x. Despejo el seno como su función inversa. Arcoseno, recuerden, la inversa del seno es el arcoseno, la inversa del coseno es el arcocoseno y la inversa de la tangente es arcotangente. Muy bien. Y acá es donde yo me detengo y vuelvo a ese círculo unitario que habíamos hablado en otros videos o en otras clases. Ese círculo unitario que se llamaba unitario porque tenía radio 1, que su centro estaba en el origen de coordenadas y iba en x desde menos 1 hasta 1 y en y también desde menos 1 hasta 1. En ese círculo unitario, lo que yo tengo que recordar, antes que nada, es dónde marcaba la función seno. Fíjense, yo acá tengo un triángulo y entonces el seno era opuesto sobre hipotenusa. Yo siempre estaba mirando con respecto al ángulo que se forma con respecto al eje X. Entonces, si miro acá, opuesto es esto, hipotenusa es esto. Como la hipotenusa valía 1 porque es el radio de mi círculo unitario, entonces esto me queda opuesto sobre 1, o sea que el seno es igual al opuesto. Pero a su vez, esta longitud del opuesto es la coordenada de y. Quiere decir que el seno se mira siempre en y. En otras palabras, este raíz de 3 sobre 2 lo voy a marcar sobre el eje y. En este caso, por acá más o menos, y del lado positivo porque está siendo positivo. Si fuera negativo lo estaría marcando por acá. ¿Cómo me doy cuenta más o menos cuánto es raíz de 3 sobre 2? Bueno, lo que yo tengo que hacer es esta cuenta con la calculadora y esto es aproximadamente 0,86, 0,87, dependiendo cómo lo quieran redondear o aproximar. Entonces, yo sé que estoy, en otras palabras, por acá más o menos, no importa si es un poquito más arriba o un poquito más abajo, no lo estamos haciendo a ojo. En este caso, en este gráfico está lo más cercano posible a ese valor, pero la realidad es que cuando ustedes lo dibujen lo van a hacer a ojo. Pero ¿qué me interesa saber? Si yo marco este valor, que era 0,86, 0,87 aproximadamente, lo voy a marcar por acá, y voy a ver que si yo trazara una línea, genero dos cortes sobre mi circunferencia. Yo trazo una línea horizontal y genero un corte en el primer cuadrante y un corte en el segundo cuadrante. Por ende, si yo uno ese punto que se cortaba, estoy generando un ángulo, pero acá también estoy generando otro ángulo. ¿Cómo lo resuelvo con la calculadora? En la calculadora yo voy a escribir Shift seno raíz de 3 sobre 2, así como fracción, y cuando aprieten el igual, la calculadora le va a responder 60 grados. Esto lo sabíamos hacer desde tercer año. Lo que está respondiendo es lo que está dando es la respuesta que estoy teniendo en el primer cuadrante. Entonces yo digo, esto es 60 grados. Pero lo que me está faltando saber es cuál es este ángulo. Y recuerden que los ángulos siempre los mido desde el eje de los x positivos en sentido antihorario. O sea, todo este ángulo que está marcado acá con verde. ¿Qué cuenta hice? 180 menos el ángulo alfa que valía 60. 180 menos 60 es 120. Y así puedo sacar, porque este ángulo, si esto
que estoy formando es de 60 grados, esto que estoy formando acá también es de 60 grados. Entonces hago 180 menos 60, 120 grados. Pero lo que yo tengo que expresar, esto lo tengo que expresar en coordenadas de radianes, pi radianes. Entonces lo que yo voy a hacer es expresar todo esto en coordenadas radianes. Entonces voy a hacer, acuérdense cómo hacía el pasaje, lo dividía por 180 al 60 y me queda 1/3 de pi o pi sobre 3, y en este caso me va a quedar 120 dividido 180, 2/3 pi. Y estas son mis coordenadas en radianes. Entonces los ángulos que estoy formando son pi sobre 3 y 2/3 pi. ¿Cómo expreso esto? Recuerden que me sucede acá, miren. Observen que yo acá puedo dar muchísimas vueltas hacia un lado o hacia el otro sobre esa circunferencia. Entonces lo que tengo que poner, básicamente se los voy a nombrar así, como si fuese un motor, es un cuentavueltas. Yo tengo que fijarme, si yo tengo que buscar todas las soluciones a esta ecuación, la cantidad de veces que se corta este círculo unitario son infinitas. Por cada vuelta que doy, corto 2 veces, pero como yo puedo dar infinitas vueltas en sentido positivo e infinitas vueltas en sentido negativo, voy a tener infinitas soluciones. Esta función, cuando lo veamos como función, van a ver que la función seno se denomina función cíclica. ¿Por qué? Porque tiene una gráfica que se repite infinitas veces. Bien. Entonces, ¿cómo voy a poner todas estas soluciones? Lo primero que tengo que aclarar es que esto que expreso, la S de solución, es un conjunto, es mi conjunto solución. A este conjunto voy a buscar una característica. No puedo nombrar una por una mis soluciones porque mis soluciones son infinitas. Por lo tanto, tengo que encontrar una característica que agrupe ¿a quién? A todas las soluciones, a las infinitas soluciones. Eso se denomina... estoy enunciando o estoy nombrando a mi conjunto por comprensión. Cuando yo nombro por comprensión, estoy dando una característica que incluye a todos los elementos del conjunto. Y por extensión sería nombrar uno por uno. Por ejemplo, yo si dijera alumnos de sexto año del curso 2020, bueno, se fijarían, ustedes estarían dentro de ese grupo. Eso sería que estoy nombrando al conjunto de esos alumnos, los estoy nombrando ¿cómo? Por comprensión. Doy una característica que los incluye a todos. Ahora, si yo tomo la lista y los nombro uno por uno, ahora al mismo conjunto, que sería esos alumnos del sexto año, los estaría nombrando por extensión. Esa es la diferencia. Bueno, esto como son infinitos, no puedo nombrar un conjunto por extensión que tenga infinitos elementos porque no tendría hoja tan grande que me lo permitiera hacer y tampoco terminaría nunca, sería eterno esto porque hay infinitos valores que cumplen con esa condición. Muy bien, ¿cómo hago esto? Bueno, vamos a empezar un poquito en nomenclatura de conjuntos para que recordemos. Siempre cuando tengo un conjunto abro llaves, X está haciendo referencia a estas X que tengo acá, esta E significa pertenece a los reales. Este es mi conjunto numérico en el que estoy trabajando. O sea, ¿qué me está diciendo? Que las soluciones de esta ecuación van a ser números reales. Tal que x1 es igual a pi sobre 3. Fíjense, nombré a esto. Más 2k pi. ¿Qué es este 2k pi? Este es el cuentavueltas que yo les hablaba. Y ahora lo voy a explicar. Esta b invertida significa i, y x2 es igual a 2/3 de pi más 2k pi. Acá aparece otra vez mi cuentavueltas. Y k pertenece a los enteros. Conjunto, ¿y a qué enteros se está hablando? De los números enteros. ¿Por qué? Porque estoy contando vueltas enteras, vueltas completas. No puedo contar media vuelta, 3/4 de vuelta. Y tomo todos los enteros y no tomo los naturales, porque si tomara los naturales solamente estaría contando las vueltas hacia adelante, pero también tengo que contar las vueltas hacia atrás, como que voy en retroceso. Para que tengan en cuenta de qué estoy hablando y para ponerlo en un ejemplo claro. Hay motores de extractores, de ventiladores de techo, que pueden cambiar su marcha. O sea, yo tengo un extractor, si lo activo, puede funcionar de tener un tipo de giro que ingrese
al ambiente aire, y si lo pongo en el sentido contrario, extrae el aire y ahí está funcionando como extractor. Bueno, esto, si lo que estoy diciendo es que está dando vueltas en sentido positivo, supongamos, y ahí está funcionando como extractor, y cuando lo hago girar al revés, en sentido negativo, porque es horario, lo que está haciendo es funcionando como ventilador. Esto puede pasar con esta función, y lo que representa eso justamente es una función senoidal. Después vamos a ver más adelante que todo lo que tiene que ver con senos, cosenos y todo esto y todo este tipo de funciones también tiene que ver con todo lo que es eléctrico. Bien, les decía, entonces, ¿por qué pongo esto? Recuerden, cuando nosotros buscamos el giro completo, un giro completo tiene 2pi y de ahí salía el concepto de radian. Acuérdense, en este círculo unitario, 2pi simboliza una vuelta completa. 2pi. ¿Está claro? Entonces me está hablando de vueltas. Y k, como es un número, es el cuenta vueltas. Cuando esté en la primera vuelta, recuerden que siempre voy a estar, la primera vuelta lo vamos a llamar después periodo original o periodo principal, que es de 0 a 2pi. En esa primera vuelta de ese periodo original, lo que va a suceder es que k va a valer 0. Cuando k valga 0, esto va a ser pi sobre 3 y 2/3 de pi, porque esto y esto se anulan, que es las dos soluciones que encuentre. Pero cuando k valga 1, va a ser 2 por 1, 2 por pi, 2pi. Entonces va a ser pi sobre 3 o 1/3 de pi más 2pi. ¿Qué quiere decir esto? Pi sobre 3. Si le sumo una vuelta, estoy en la segunda vuelta cayendo justo en la solución. Cuando k valga 2, me está hablando de 4pi, fíjense. 2 por 2, 4pi. Entonces 4pi son 2 vueltas. Por eso les decía que k es el cuenta vueltas. Digo, una vuelta, caí ahí, otra vuelta, caigo en el mismo lugar, acá. Y lo mismo sucede con esto. Y si k vale menos 1, ¿qué pasa? Estoy girando al revés. Estoy haciendo una vuelta en sentido contrario y vuelvo a caer ahí. Entonces k, tengan en cuenta que va a funcionar como un cuenta vueltas y me está dando, como obviamente los números enteros son infinitos, como los enteros son infinitos, la cantidad de vueltas que puedo dar son infinitas hacia adelante e infinitas hacia atrás, y los enteros incluyen al 0, que me está hablando de mi primer vuelta. Bien, entonces, haciendo un breve repaso. Despejo igual, todo igual que en una ecuación, llego acá, esto lo resuelve la calculadora y me va a decir 60 grados. Como es seno, yo recuerdo el seno donde se marca en el eje X. Entonces lo marco acá. Tac, marco y me fijo cuántos cortes tengo. Tengo 2 cortes, un corte para acá y un corte para acá. Esta respuesta me la da la calculadora, 60. Esta, como está en el segundo cuadrante, dice 180 menos 60, 120. Eso lo tuve que hacer yo. Esta segunda respuesta no me la va a dar la calculadora, y para que la ecuación esté bien resuelta, esa segunda respuesta la tienen que buscar siempre. Una vez que tengo eso, lo que hago es expresar o pasar esto que está en sistema sexagesimal, lo tengo que pasar a radianes. Lo paso a radianes y tengo mis dos soluciones en radianes, y ahora escribo siempre lo mismo. X pertenece a los reales, tal que x1, y pongo mi primer solución y le sumo mi cuenta vueltas, más 2kpi. Y x2, nombro mi segunda solución, más 2kpi. Y defino que k pertenece a los números enteros porque tiene que contar vueltas enteras. Veamos otro ejemplo. Yo tengo que 2 cosenos de x es igual a 1. Bueno, despejo solamente el 2. Coseno de x es igual a 1/2. Ahora despejo el coseno y pasa como arco coseno. Ahora el coseno, ¿en dónde lo tengo que mirar? El coseno lo voy a mirar en el eje X. ¿Por qué? Porque coseno era K, so, K, toa, K, que era adyacente sobre hipotenusa. Entonces me paro acá, adyacente es este, hipotenusa es este. Como la hipotenusa es 1, si divido por 1 me va a seguir dando lo mismo, y el adyacente es el valor del eje X. Entonces, lo que hago es marcar el 1/2. Marco el 1/2 y me fijo. Ahora de manera vertical, ¿cuántos cortes producen el círculo unitario? Bueno, uno para arriba y uno para abajo.
Este es el que me va a responder la calculadora. Siempre el del primer cuadrante es el que me responde la calculadora. Yo escribo Shift en la calculadora, Shift o inversa, coseno y la fracción 1/2 y aprieto el igual y la calculadora me da 60 grados. ¿Bien? Esto me respondió la calculadora. Si hago 60 dividido 180, ya está. Pi sobre 3, tengo mi primer solución. Y ahora me fijo el otro corte. Si este es 60, este también es 60. Quiere decir que esto es el giro completo menos estos 60 grados. 360 menos 60 sería 300 grados. Lo divido por 180, me da 5 tercios. La fracción 5 tercios pi. Y ahí tengo las dos soluciones. Esta que está en el cuarto cuadrante es la que respondo yo. ¿Qué pasa si yo tengo un valor por acá, negativo? En vez de escribir el 1/2, me da menos 1/2. Bueno, lo único que va a pasar es que yo lo voy a escribir acá y la calculadora, en vez de responderme 60, me va a responder menos 60. Pero ustedes van a saber que acá corta acá y acá. Entonces van a tener el 60 para acá, que va a ser igual que el otro 120, y el 60 para acá, que va a ser 240 grados. Y ahí hacen los pasajes, ¿no? Bueno, una vez que tengo esto, escribo todo mi conjunto solución. Solución, x pertenece a los reales, siempre esto, tal que x1 es igual a pi sobre 3 más el cuentavueltas 2k pi. Y x2 es igual a 5 tercios pi más 2k pi. Y defino, nunca me olvido de esto, porque si yo no escribo, yo lo que supongo, primero que supongo que k no es una variable, porque tengo que definir eso, que lo es. Y digo que k pertenece a mi conjunto de enteros. Hasta acá, bien. Por último, vamos a ver un tercer ejemplo. Hasta acá lo que hice fueron ecuaciones de las más sencillas. Veamos otra. Dice hallar todas las soluciones en el periodo de 0 a 2pi. Ahora no me está pidiendo todas las infinitas soluciones como en el anterior, que yo tenía que poner el conjunto solución y mi cuenta vuelta y todo esto. No, me dice en el periodo 0 a 2pi, me está diciendo en esta primera vuelta. Entonces, si mi solución es esta y es esta, lo único que voy a escribir es solución y en vez de todo esto por comprensión, escribo que mi solución es pi sobre 3, punto y coma, 5 tercios pi. Y lo escribo directamente nombrando mis soluciones por extensión sería. Bien, pero fíjense qué pasa en esta ecuación. Me aparece 2 senos de x, cosenos de x igual a coseno de x. Todo esto que está acá en el medio, que yo no veo, acá hay un por y acá hay un por. Si yo no lo nombro, recuerden, siempre hay una multiplicación. Lo primero que intuiríamos hacer todos queremos simplificar cosas. Entonces esto está multiplicando, lo paso dividiendo y simplifico coseno con coseno y se me hace más sencilla la ecuación. Pero nunca puedo hacer esto en una ecuación trigonométrica. Como no se puede hacer en las desigualdades, no sé si ustedes lo recuerdan, no se puede hacer en las ecuaciones trigonométricas. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo juntar todo en un mismo miembro. O sea, este coseno que está acá, positivo, lo voy a pasar para el primer miembro, restando. Una vez que veo esto, me fijo, en el primer término y en el segundo término, ¿qué se repite? Se repite coseno. Entonces lo que voy a hacer es sacar factor común coseno. ¿Cómo sacaba un factor común? Simple. Antes escribía el factor común por y abría paréntesis. Bueno, como ahora tengo paréntesis con estos argumentos, lo que voy a abrir son corchetes. Escribo esto por, abro corchetes y digo 2 senos por coseno dividido coseno. Ahora simplifico coseno con coseno y me queda como respuesta 2 senos. Menos, porque hay un menos, coseno dividido coseno, cualquier cosa dividido a sí mismo siempre me da 1. Y eso me da 1. ¿Cómo me doy cuenta si hice bien o si saqué bien un factor común? Bueno, mentalmente hago la distributiva. Recuerden, el factor común es la operación inversa a la propiedad distributiva. Si yo hago coseno por 2 senos, vuelvo a 2 senos cosenos. Y menos coseno por 1, coseno. Eso quiere decir que saqué bien mi factor común. Esto lo voy a poder hacer de esta manera siempre y cuando esté igualado a 0. ¿Por qué? Porque ahora tengo el producto de dos cosas y estas dos cosas me está dando 0. Y ahora esta ecuación la puedo separar en dos ecuaciones distintas. ¿Por qué? Porque para que esto me dé 0,
o esta primer cosa tiene que ser igual a 0, o sea, coseno de x tiene que ser igual a 0, o, recuerden, esta b corta significa o, 2 por seno de x menos 1 tiene que ser igual a 0. ¿Qué estoy diciendo? O que esto es 0 o que esta otra cosa es 0. ¿Por qué? Porque no hay otra manera. Si las dos cosas no son, si una de las dos cosas no es 0, pero la otra sí, no importa, se va a hacer 0. Pero si ninguna de ellas es 0, es imposible que la respuesta sea 0. Bueno, y ahora resuelvo esta que es muy parecida a las anteriores y esta. Entonces empiezo. El coseno lo miraba en el eje X. Entonces lo que me queda es, despejo el coseno como arco coseno y me queda arco coseno de 0. Y despejo el seno, paso el 1 para este lado sumando y el 2 dividiendo, ¿sí? Entonces, el coseno, como les decía, lo miro en el eje X. Ojo que a veces con el 0 nos confundimos. Marco el 0 de X, acá está el 0 de X, y me fijo, ¿cuántos cortes produce? Tuc, 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 uno para arriba, tuc, 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 uno para abajo. Y acá, como estoy sobre el eje, justo lo que estoy diciendo es que está cortando justo en 90 y justo en 270. No me doy cuenta, resuelvo esto con la calculadora y digo 90. Y después a 360 le resto 90 y tengo el otro de 270. ¿Está bien? Y marco el 1 medio, este que está acá, este 1 medio, lo marco en y. ¿Por qué en y? Porque esto es del seno, de la ecuación seno. Marco el 1 medio y me fijo para acá y para acá. Entonces, cuando haga esto me da 90. Y dije, ¿cuánto es 90? Si lo divido por 180, esto es pi sobre 2. Y el otro 270. ¿Y cuánto es 270? Si lo divido por 180, 3 medios de pi. O x3 hacia el arco seno de 1 medio con la calculadora y eso me da 30 grados. Si lo divido por 180 me da un sexto pi o pi sobre 6, o x cuarta, lo divido también por 180, fíjense que me quedo acá. Esto es 150, ¿por qué? Porque estoy en el segundo cuadrante. Esto es 30, por lo tanto, el ángulo en verde es 180 menos 30 que vale esto. Me da 150, dividido 180 me da 5 sextos pi. Por último, tengo que escribir la solución. ¿Cómo escribo esta solución? En este caso, como me pedía solamente en el periodo 0,2 pi, y fíjense, corchete, corchete, y acá va una aclaración. Si dice corchete, corchete, quiere decir que el 0 está incluido y que el 2pi está incluido. En este caso, en esta ecuación en particular, no tengo como soluciones 0 y 2pi, pero si tuviese 0 y tuviese 2pi, yo las escribiría dentro de las soluciones. Pero si el periodo tuviese paréntesis, eso significa que no están incluidos esos valores. Está hablando de esto es un intervalo, recuerden, intervalo conjunto. En este caso, este intervalo es cerrado. ¿Por qué lo llamo cerrado? Porque el 0 está incluido, los corchetes me indican que están incluidos, y el 2pi está incluido. ¿Por qué se llama cerrado? Porque los intervalos, cuando no los defino, si yo no defino algo, está dentro de los números reales. Y los números reales no tienen ni siguiente ni anterior, para nombrarlo de alguna forma. Si yo hablo dentro de los naturales, el siguiente de 2 es 3, el siguiente de 3 es 4. Entonces, en un intervalo abierto 0, 2pi, el siguiente de 0, alguien me puede decir 0,1 y otro me puede decir 0,01 y otro me puede decir 0,001. Entonces yo no sé, la verdad, no tiene siguiente, entonces lo que va a suceder es que no sé dónde comienza ni dónde termina, si fuera paréntesis, paréntesis. Por eso se llama intervalo abierto. Y en este caso, sí está incluido el 0 y sí está incluido el 2pi, entonces yo sé que empieza en 0 este intervalo y sé que termina en 2pi, por lo tanto se denomina intervalo cerrado. Bueno, una vez que yo tengo todas mis soluciones, las escribo. Y siempre recomiendo lo mismo, de menor a mayor. La realidad no es una recomendación. Para nombrar correctamente todos los elementos que pertenecen a un conjunto, sea solución o lo que sea, siempre
Los voy a escribir de menor a mayor. Bueno, pero acá es fácil. Profe, ¿y cómo me doy cuenta quién es más grande y quién es más chico? Fíjense acá, el círculo unitario se los va dando. Es como si este lo pusieran arriba de este. Entonces empiezan. En el primer cuadrante, el primero que está es este, 30 grados. ¿Quién era 30 grados? Me fijo, 30 grados era pi sobre 6. Ese es el más chiquito. El otro está acá. 90 grados. ¿Quién era 90 grados? Pi sobre 2. Listo. El que sigue, ¿dónde está? Acá. ¿Quién era este? 150 grados, 5 sextos de pi. Y por último, este de acá, que es 270 grados, 3 medios pi. Y ahí pudieron ordenarlos de menor a mayor. Esta es la forma de resolver. Recuerden, una respuesta, en este caso, una respuesta la va a dar la calculadora. Arco coseno de 0, esta respuesta la da la calculadora. Esta la buscan ustedes. ¿Cómo? Marcando el 0 y fijándose dónde corta. Por último, y una aclaración. Siempre que yo llegue a esta parte, el coseno o el seno, no así con la tangente. Todavía no vimos ecuaciones con tangente, pero primero vamos a hablar de coseno y seno. Las respuestas, el coseno de x o el seno de x, siempre tienen que ser números que sean mayores o iguales a menos 1, por esto, y menores o iguales a 1 por esto, y por el menos 1 y por el 1. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy buscando es dónde corta con el círculo unitario. Imagínense si me preguntan, el coseno, acá, en vez de ser igual a 0, el coseno es igual a 2. Si yo marco el 2 estaría por acá, por decir algo. Cuando yo miro el 2, digo, ¿en dónde corta el círculo unitario? En ningún lugar. No corta el círculo unitario. Entonces, si no tiene corte, quiere decir que no voy a tener respuestas y no voy a tener soluciones. Cuando el número en módulo de una ecuación trigonométrica que hable del seno o del coseno, el resultado en módulo sea mayor que 1, eso no va a tener respuestas. ¿Y ustedes cómo se van a dar cuenta si no se lo acuerdan? Bueno, cuando calculen el arco coseno y háganlo, agarren su calculadora y escriban shift coseno de 3, de 5, de menos 2, de menos 4, la calculadora les va a dar error matemático, dependiendo la lectura, error, dependiendo de la calculadora que tengan, les va a dar distintos errores. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Gráficamente eso que yo les decía, no corta, no está cortando al círculo unitario. Muy bien, espero que se haya entendido todo perfectamente. Los estoy viendo en un próximo video, en una próxima clase. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, lo que hacen directamente es enviar un mail. Chau chicos.